Muy buenos días, tardes, noches, no importa la hora a la que estés viendo esto, te saludamos con mucho gusto desde Avena 1 aquí en Chihuahua Capital. Nos encontramos con el diputado del Distrito 15, Alfredo Chávez Madrid. Diputado, ¿cómo estás? Dime, Alfredo. Alfredo, ¿cómo estás? Bien, muy a gusto, ¿Bien? contento. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues sabemos que eres diputado, lo tuyo siempre ha sido el legislar estos temas, pero más que nada, cuéntanos, ¿quién es Alfredo Chávez? Pues yo soy Alfredo Chávez, soy el mayor de tres hermanos. Mis papás ambos son maestros. Me toca, por soy estar de diputado. Desde muy chavo empecé en el servicio público. Ujú. Bueno, más bien en la política desde muy chavito. Y luego pues ya me fui integrando poco a poco. Tengo una faceta que me gusta mucho, que mucha gente la conoce, que es dar clases. Me gusta mucho ser maestro de la Facultad de Derecho. Soy chihuahuense. Mis orígenes son... Aquí en la ciudad de Chihuahua nací, pero muy chiquito me fui a un pueblo en la sierra, un municipio, por cierto, el municipio más frío del país, Temozachic. De ahí son mi familia materna. Y pues ya, me vine a Chihuahua como a los 7 8 años. Y bueno, pues ya toda mi vida he estado aquí. La realidad es que me encanta mi ciudad, me gusta mucho eh, vivirla, trabajar por ella, trabajar por mi distrito. Conozco prácticamente toda mi ciudad, todo mi estado. Soy muy orgulloso de ser chihuahuense, es algo que a mí me llena de orgullo. Y más que bueno, que me ha tocado, tuve la oportunidad de vivir un ratito fuera de Chihuahua y pues es cuando extrañas más la tierra y sabes Sí. que eres más de Chihuahua. Entonces, pues eso soy, en muy resumidas cuentas, soy alguien normal, bueno, fui al bachilleres uno, todos mis amigos de toda la vida fuera de la política, curiosamente salimos de ahí. Y pues no más. Me gusta la carne asada, el fútbol, el América y ya. No creas. Eso es Alfredo Chávez. Todo un chihuahuense, ¿no? Como Pues con sí, mucha honra. sí, a ver, yo creo que los chihuahuenses somos, o tenemos un espíritu distinto. Siempre Ujú. lo he pensado, ¿eh? Sí. Creo que a mí me gusta mucho la historia, además. Entonces me gusta mucho ver la historia de Ujú. Chihuahua. Y cuando tú te pones a ver la historia de Chihuahua, pues siempre hemos estado, siempre batallando. O sea, los chihuahuenses siempre hemos estado contra todo, ¿no? Sí. Entonces, contra el clima, pues hemos tenido guerras, hemos tenido intervenciones. eh, lo más reciente fue el tema del agua, por ejemplo, que es un tema que a mucha gente en otros lados del país tú lo ves y dices, pues, ¿por qué pelean por el agua? ¿No? Pues, aquí nos falta el agua, pero nos sobra esperanza y nos sobran carácter. Que eso, a mí eso es lo que creo que nos define y me gusta mucho decir que soy de Chihuahua cuando salgo. Y aquí también. Oye, fíjate, eso es algo que nos caracteriza mucho a los chihuahuenses, el nadar contracorriente. Este tema que estás contando, lo del agua, bueno, yo también lo viví. Soy hijo de agricultores. Ujú, Entonces, pues si algo nos caracteriza es que somos muy tercos. claro. Somos muy tercos. Y bueno, nos comentabas que ya tienes rato dedicándote al servicio, La política. que te gusta legislar, eres diputado aquí del Distrito 15 que se encuentra en Chihuahua Capital. ¿Qué El abarca el distrito Distrito 15 15? ¿Dónde es está? básicamente, haz de cuenta, todo el corredor del periférico de la juventud, Ujú. de donde inicia Sí. hasta donde termina. No Ah, decimos ok, marcas, pero es una embotelladora de refresco, allá por la salida Juan. De donde inicia acá en el release, hasta allá, haz de cuenta, es todo ese corredor. Y bueno, pues me tocan colonias como Infonavit Nacional, Infonavit Mezquites, Diego Lucero, Quintas del Sol, Bosques de San Francisco, diversas colonias de la ciudad. Y bueno, pues me toca ahí representar a los electores del Distrito 15. como que no sabemos muchas veces qué es un diputado, qué es un diputado, si es lo mismo que un presidente o que la gobernadora, o si es lo mismo que un regidor. Un Tú regidor, fuiste ¿no? regidor, ¿no? Entonces, ¿qué hace un diputado o qué lo hace diferente a Mira, ser regidor? en México Ujú, los diputados están muy mal evaluados. ujú, O sea, somos los servidores públicos peor evaluados. ujú, Yo creo que entre el agente de tránsito y el diputado es sinónimo de corrupción. Y es muy triste porque la ley es lo que nos mantiene como sociedad y los ujú. diputados son los que hacen las leyes, son los que modifican leyes. A mí me toca impartir esta clase en la Facultad de Derecho, que es Teoría del Estado. Y yo les digo a los muchachos que la ley pues es la forma que podemos armar el futuro de una sociedad. ¿Cómo? Pues porque ahí pones las reglas. Ahí pones las reglas y pones el orden y pones la posibilidad de que tengamos bienestar.
Desafortunadamente en este país pues tenemos una crisis de representación. ¿Qué es esto? Pues que nadie cree en la política, nadie cree en los políticos. Entonces cuando dejas de creer en la política, dejas de creer en la democracia. Cuando se acaba la democracia, empieza el desorden, empieza probablemente las dictaduras. Entonces hay una crisis de representatividad en todo el país. Nadie cree en los políticos, nadie cree en los partidos. Y no nomás es en México, es en la gran parte del mundo. Pero te voy a decir una cosa, lo que tiene que hacer la política es que las cosas funcionen. Sí. Yo siempre he dicho, y lo decía un presidente no me acuerdo si un presidente gringo decía que la democracia tiene que hacer funcionar cosas básicas. A la gente le tenemos que dar servicios, el camión de la basura tiene que pasar, la luminaria tiene que prender. De nada nos va a servir tener instituciones si no funciona el gobierno. Entonces, a mí me interesó el servicio público porque quiero hacer funcionar parte del gobierno y creo que estamos en lo que a mí me toca hacer, pues estoy aportando un poquito. Yo tengo 39 años de edad y todavía creo que este país se puede cambiar. Todavía creo. Y creo que son las generaciones lo que lo van cambiando. O sea, no es el mismo país que teníamos cuando yo era niño. No. A mí me empezó a gustar la política el 94 y ese año para mí fue un año que me marcó mucho porque mataron a un candidato a la presidencia que era Colosio y luego vino el levantamiento armado en Chiapas y luego mis papás perdieron un carro. Y tú platicas con gente de mi generación, todos tuvimos una bronca económica, las familias. Tiempo. Y por eso nos dicen la generación de la crisis, porque nuestros papás siempre vivieron en crisis. Entonces, algo pasaba que no funcionaba el gobierno. Entonces, por eso es que me metí al servicio público, porque creo que desde la política puedes hacer mucho. Pero la política sin ciudadanos no va a funcionar. La democracia ahorita yo sí creo que está en peligro ahorita con las reformas del presidente. Sí. En una regresión, neta, lo digo tal cual, no creas que es por discurso político fácil, ¿no? Yo creo que el quitarle la posibilidad de un INE ciudadano nos quita fuerza en la democracia. Porque en la democracia, hay democracia, lo que tú dices, de representación. Sí. Pero lo que importa es la de participación. Uh-huh. Entonces yo creo mucho en eso. Yo de regidor, junto con Laura Contreras, soy diputada. Y fíjate que es un tema que lo tengo que decir, que de las cosas que sí digo, pues, dejamos algo, ¿no? Una huellita en el servicio público. Cuando fuimos regidores hicimos el reglamento de participación ciudadana. A mí me da mucho gusto que la gente vaya. Nosotros lo reglamentamos, hicimos foros. Aquí en Chihuahua Capital. Chihuahua Capital. Y no nomás nosotros, sino se metió la sociedad civil, se metieron las cámaras empresariales, liderazgos de todas las corrientes. Todos quisieron. Todo el mundo le metió algo a ese reglamento. Y hoy, por ejemplo, pues el presupuesto participativo es una realidad. Entonces, pues, algo dejamos. Algo. Y así es como vas construyendo poco a poco cosas que le benefician a todos. Claro. Oye, y eso que es muy cierto, eso que dijiste anteriormente de que la figura del diputado y de la diputada está muy devaluada. Sí, totalmente, ¿no? Y muchas veces porque yo pienso que se da porque vemos allá en Ciudad de México cómo van y se pelean y se duermen. Sí. Pero bueno, yo nunca me he dormido en una sesión. ¿No te has dormido? No, estoy muy hiperactivo. Pero que va más allá, ¿no? No es simplemente ir a una sesión. Mira, y tú a mí me gusta ser diputado porque confronto ideas, no a las personas. Uh-huh. Y en México parecía que nos da miedo decir las verdades. No sé si te has fijado. O sea, somos un país que a veces nos da un poco de miedo decir las verdades. Entonces, la tribuna, o sea, el Congreso, es un espacio donde la postura del PAN pues tiene que estar muy clara y estás de frente a los que piensan diferente de ti. Y curiosamente yo siempre he dicho que tienes que atacar, ni siquiera atacar, cuestionar la idea del otro, no a la persona. En el Congreso nada puede ser personal. Tú puedes atacar la idea ni tienes enemigos, tienes adversarios políticos que piensan distinto a ti. Y qué bueno que piensen distinto a ti. Compañeros legisladores. Y somos compañeros y de ahí nos damos la mano, nos podemos tomar un café sin ningún problema y debatimos duro. Pero yo creo que a este país también le hace falta mucho debate. O sea, una sociedad no la puedes construir si no dialogas, si no debates, si no tienes puntos de choque de ideas. Sí. Porque eso te va enriqueciendo poco a poco. Yo te puedo decir, por ejemplo, que yo saqué una ley. Y digo saqué porque está en mi comisión, junto con los demás miembros de la comisión. Sacamos una reforma que tenía 11 años que estaba parada, a la ley de desarrollo económico. Y te puedo decir que la votaron todos los partidos.
¿Por qué? Pues porque hay puntos de coincidencia donde te puedes poner de acuerdo en bien de la sociedad. Entonces, ahí es cuando te digo, ahí sí sirve la política. Pero discutir, pues tenemos que seguir discutiendo. Bueno, a mí me gusta mucho el debate. No, mira, en otros países, el presidente de la República va al Congreso a debatir. Okay. Y eso es un ejercicio democrático. Y eso no se ve aquí. Eso se veía antes aquí hasta que López Obrador no dejó entrar a Fox el 2006 al Congreso. El presidente iba a dar su informe. Entonces, eso también es un ejercicio de la democracia. Y bueno, pues te digo, el Congreso es ese. Mira, el Congreso es un espacio de expresión popular, Sí. porque somos representantes populares. Y pues tenemos que hablarnos duro. O sea, al final, afuera la gente nos exige también decir las cosas como son. Sí, pues al final de cuentas vas a echarte round por las personas que están detrás de ti, por las personas que representas. Claro, las personas que confiaron en ti. Y por lo que piensan, nosotros representamos ideas y representamos una forma de ver la política y el gobierno y la función pública. Entonces, pues digo, a mí me gusta mucho el debate. Vamos a seguir teniendo debates con Morena porque es importante tener otra postura. No puede haber una sola postura de una sola persona, como si quiere el presidente. La realidad es que el presidente ha manejado el debate público en estos años de manera, yo diría, muy puntual, pero al final no puede estar nada más una sola persona. Una sola idea. Una sola idea o una sola verdad. Yo creo que este país, pues, y este estado, no tenemos mucha gente que piensa distinto. Entonces ahí eso quiere decir que tanto el oficialismo como la oposición, ¿no? Que es, por ejemplo, a nivel nacional, que es lo que representas, se necesitan. ¿Tú crees que se necesitan? Yo creo que el presidente no... Mira, a mí me preocupa mucho y no es por criticar a Andrés Manuel, hombre. No. La verdad es que a mí yo me río de los memes y de que le dicen cabecita de algodón. Todas. Sí. Porque es bueno comunicando, pero lo que pasa es que él no quiere dialogar con la oposición. La mitad de los mexicanos no votamos por él. El 47% no votó por él. Un 51% sí. Y ganó por la vía democrática. Pero la otra mitad piensa distinto a él. Y desafortunadamente, bueno, pues él no escucha, ¿no? Entonces, el PAN es esa voz que tiene que seguir siendo la voz de los ciudadanos. Y yo creo que el 2024, pues vamos a ver cómo va a evaluar la gente el sexenio de López Obrador. Yo creo que vamos mal en muchos temas, sobre todo en economía y en democracia. Creo que el presidente se está pasando, así lo digo, con el tema de la reforma. Y creo que la economía va muy mal porque si tú... Cuando tú quieres hablar de economía, no necesitas ver al experto doctor en economía graduado en Harvard. No, habla con tu mamá, con tu tía, o tú mismo vete y haz el mandado. Y yo te digo, porque yo veo no digo marcas, al súper, pero ya no te alcanza. La inflación está a niveles históricos y bueno, hay apoyos del gobierno, pero la gente no le está alcanzando el dinero. Esa es la realidad. La realidad es que ante este país está... la mayor entrada que tiene el gobierno mexicano son las remesas. O sea, el dinero de nuestros paisanos que llega. Y los proyectos del presidente son una refinería para refinar petróleo. Y es la inversión pública más grande de este país. Y la inversión privada más grande de este país, ¿sabes cuál es? Tesla, que va a producir autos eléctricos. Entonces, pues ahí ves el rumbo de la economía y de dónde vamos. Y que pues son totalmente distintos porque... Pues, por un lado, Tesla va a ser... le está tirando a la la reconversión de energías. Y por un lado, el presidente quiere refinar petróleo. Entonces, pues no hay coherencia ahí. No hay coherencia. Y no hay ni un solo proyecto al norte del país. El presidente no está viendo al norte. Tiene una visión muy centralista. Pero bueno, no venía a hablar de López Obrador. No. No, si no aquí... Si no me da la tarde. Nos dormimos también después. Sí. Se ve que, pues, que te apasiona bastante. Que te apasiona el debate, que te apasiona la negociación, que te apasiona ver qué quiere y qué necesita la gente para poder darle ese rollo. Pero aquí va una pregunta. Échale. ¿Siempre quisiste ser diputado? ¿Tú desde niño quisiste qué querías ser? Futbolista. ¿Y en qué equipo, si se puede saber? El América, El América. Azul crema. Sí, crecí viendo a las Águilas de Sague, Yica, Lucha. Soy muy futbolero. Jugué muchos años ahí en la Segurada del IMSS y en la Liga de Chihuahua. Oye, ¿cómo
pues, ¿cómo fue esa parte de tu infancia? Pues pegaba una pelota, literal. A mí me para el Mundial, me para la Champions. Trato de estar en las finales de la América, que son muy seguidas. No te creas, pero sí, trato de que esa pasión no se me quite. Se la contagié un poquito a mis sobrinos. Bueno, Y bueno, pues el deporte siempre es muy, muy formativo. En el mismo equipo de trabajo tenemos un futbolista, que aquí está detrás de bambalinas. Pero bueno, hice mucho deporte y ahorita ya no. Pero el deporte también es un espacio fundamental sí, para que total. tú crezcas. El deporte y la cultura. Ujú. Creo que es clave para que los niños y los jóvenes tengan un espacio más sano, mucho más sano. Oye, hemos visto también que algunos futbolistas ahí por ahí se lanzan a la política, Cuauhtémoc así. Blanco. Ándale. Pero muy, muy buen futbolista, muy mal gobernador. Por no decir nombres. No, pues Cuauhtémoc, el gran ícono de la América, pero ha sido es el peor gobernador evaluado en todo México. Y en este caso, Alfredo, que quería ser futbolista, ¿cómo fue esa transición de que, bueno, No, pues político, o sea, ¿cómo fue me pasó eso? lo que todo ¿En qué mexicano, me etapa? fregué ¿Qué la etapa? rodilla, ¿no? Cuéntame. No, a ver, pues nada, dejé de jugar. Y quise ser abogado también siempre, ¿no crees? Sí. Siempre me gustó el derecho, me gustó la historia, las ciencias sociales. Y bueno, pues entré al TEC de Monterrey fui becado ahí, salí, no me acuerdo, 2008, 2009, 2008. Y bueno, pues me encanta mi carrera. La verdad es que el derecho para mí me apasiona mucho. Ujú. Me apasiona enseñarlo, me apasiona estudiarlo, me apasiona. Mucha gente piensa que el abogado es muy aburrido, ¿no? O sea, está este estereotipo Sí, del... que nos hablan idiomas que no Sí, entendemos, ¿no? que sí, es parte de... pero creo que el abogado tiene que ser un luchador social. O sea, ¿por qué un luchador social? Porque la gente no conoce muchas veces la ley ni sus derechos. Entonces tú como abogado tienes que enfrentarte al Estado o a quien viola los derechos de alguien para defenderlo. Y eso hablas de patrimonio, de la vida, de... Yo litigué muy poquito, pero la verdad es que respeto mucho a mis colegas y a los que están en el Poder Judicial. Es que al final la carrera pues es humanista totalmente, ¿no? Es como el doctor o Sí. como el politólogo, como el economista. Pero me gusta mucho mi carrera. Por ahí a veces regreso al fútbol de manera ocasional, me lesiono seguido, entonces ya mejor lo he dejado. Pero bueno, el derecho, te digo, me gusta mucho ejercerlo. Oye, y eso que dijiste y también lo mencionábamos ahorita, que muchas personas no entienden, no entendemos, como le dije yo ahorita, sentimos que nos hablan en un lenguaje que no Sí. entendemos. ¿Tú crees que tu tirada también sea por ahí? Más No, o menos, la política tiene que cambiar porque la sociedad está cambiando. Sí. Tú no puedes... Mira, a mí te lo digo la verdad, me chivé un poquito que pase el señor diputado y señor diputado. Y la verdad es que yo en un año y medio dejé de ser diputado. Soy Alfredo Chávez, soy un chihuahuense. Me gusta, de veras, me gusta chambear, me apasiona lo que hago. Me apasiona mucho lo que hago. Pero creo que el lenguaje de la política tiene que cambiar. Uno tiene que ser más atractivo para la gente. ¿Y por qué tiene que cambiar? Porque la política tiene que ser como es la gente. Tienes que hablar con un lenguaje sencillo. Y yo creo que ese es el gran fracaso de la política en México. Ujú. Que pareciera que nomás los políticos hacen política y la política la hacemos todos, los ciudadanos. Cuando caes en un bache es porque la política está fallando. O si tú le das mordida a un tránsito, tú también estás fallando y tú Sí. también eres corrupto. Y no nomás los políticos. Los políticos no son de Marte, vienen de una sociedad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una cosa que se llama el cambio cultural. Y el cambio cultural, yo por eso me metí al PAN. Ok. Me metí al PAN por muchas cosas, pero me metí una porque a mí me gusta mucho el pensamiento de Gómez Morín, el fundador del PAN. Chihuahuense, fíjate, chihuahuense, de Batopilas, de la Sierra. Ujú. Y a él le toca una época donde el país está totalmente destruido. Entonces él dice, pues, tiene que ser por la vía pacífica y tiene que ser por la construcción de cosas y instituciones. Entonces, por eso me metí al PAN, porque creo que el cambio tiene que venir, y Gómez Morín decía que el cambio viene de un movimiento cultural. O sea, tenemos que hacer un cambio de chip cultural. ¿A qué me refiero con esto? Pues algo muy sencillo. Si tú acusas a los políticos, Ujú. no le des mordida un tránsito. Si estás en la escuela, pues no saques el acordeón, porque eso también es corrupción. Sí. Y te engañas a ti mismo. Ese tipo de cambios culturales creo que
también desde la política lo tenemos que hacer. Oye, ¿tú crees que sí sea posible llegar Sí. a México así? Sí. Yo creo que, a ver, a mí el tema de la corrupción es un tema que me preocupa mucho porque creo que es el gran mal de este país. La Totalmente. corrupción total. Entonces, yo creo que ya ahorita hemos avanzado. O sea, hay un sistema nacional anticorrupción, un sistema local, pero pues, a ver, la corrupción siempre se va a presentar en los gobiernos. ¿Eh? Sí. No es nada más de México, es un problema que Todos lados. cualquier gobierno tiene. El problema son los niveles y lo que nos cuesta la corrupción. Y hay dos tipos de corrupción. Una, el hacer, o sea, el desfalcar al Estado, como lo hizo César Duarte, y la otra, el no hacer, como no hizo Javier Corral. A mí cuando me dicen, cuando entro de diputado, lo primero, hablando con el secretario de Hacienda y con la gobernadora, nos dicen, se caducaron más de 150 millones de pesos en medicamentos. Yo era regidor. Y a mí te puedo decir que la gente iba y nos pedía para la insulina o para cualquier medicamento y teníamos que sacarlo. Pues cuando te enteras que por omisión, por no tener un control de inventarios, se les caducan 150 millones de pesos, pues también eso es corrupción. Entonces, pues claro que podemos ir cambiando poco a poco, pero tienes que trabajarlo desde la ley, desde lo cultural, desde muchas cosas. Pero sí, creo que este país puede dejar y debe dejar de ser corrupto, por supuesto. Y ahorita que decías que te gusta mucho la historia, bueno, pues y algo todo lo que hemos vivido como país nos ha enseñado muchas cosas que y este dicho, ¿no? Que el que no conoce la historia Está condenado a repetirlo. está condenado a repetirla. Tú nos mencionas que te fascina, que te apasiona la historia. ¿Algún evento, historia en nuestro país, social, un movimiento que te haya movido con... Mira, a mí me gusta mucho la historia porque es el origen de lo que somos. Sí. O sea, el origen de lo que somos. Y me gusta mucho la historia de Chihuahua. Y un pasaje que no viví, yo era muy pequeñito, fue el llamado verano caliente del 86. ¿Qué es eso? ¿Qué es el verano caliente? Lo escucho mucho, pero no. Todo el mundo lo escucha, pero es una etapa de protesta pacífica y de resistencia civil que encabezaron en ese momento los líderes del PAN, Francisco Barrio, don Luis H. Álvarez, que siendo alcalde hace una huelga de hambre, y donde incluso mis papás participan medianamente como ciudadanos responsables. Entonces fue aquí en Claro, en los 80. Desde el 83 al 86, el estado de Chihuahua gana el PAN los primeros municipios. Ok. Te estoy hablando de un cuando teníamos un partido único, que era el PRI, y cuando tenían más de 60 años gobernando. Entonces viene la elección a gobernador del 86 y lanzan un chavo que se llama Francisco Barrio. Digo chavo porque tenía 33 años. Estaba Muy joven. Sí. Y le roba la elección. Así lo manifiesta la historia y los testimonios. Entonces, a raíz de que hay un fraude electoral del 86, la sociedad sale a las calles. Y la sociedad sale muy organizada y sale de forma pacífica. Esto es bien importante. Yo sí creo en el movimiento social y creo en la resistencia, pero tiene que ser de forma pacífica. ¿Qué hacían los panistas? Tomaban casetas, tomaron los puentes internacionales, obviamente tomaron las plazas, volteaban las placas, volanteaban, porque el control ahí no había redes sociales, olvídate, el control de la prensa era brutal. Entonces, ese movimiento civil creo que fue también el gran movimiento que ha definido la historia de Chihuahua como ciudadanos responsables y ciudadanos combativos, valientes, pero a la vez pacíficos. Entonces, creo que esa parte muy poca gente la conoce a nivel nacional, pero creo que deberíamos estar muy orgullosos de que nosotros fuimos pioneros en la democracia. Ahora sí que la democracia... La democracia es como el amor, hay que hacerla todos los días.